Perfecto, gracias Roger, gracias Iván. Comenzaremos, ¿ya? El tema del día de hoy es elementos complementarios al currículum vitae. Ha habido material para apoyar lo que vamos a ver el día de hoy. Si ya lo han revisado, perfecto, sería lo ideal. Que era ese ejemplo de portafolio y los diferentes tipos de cartas de presentación. Es eso lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de su estructura y todos esos temas. Así que bienvenidos a la clase nuevamente y comenzaremos entonces. Esta clase tiene tres objetivos claros. Una vez terminada la clase, ustedes van a conocer los elementos que tiene un portafolio estándar y qué opciones digitales hay en el mismo. Sabemos que por la era digital ya deberíamos todos tener un portafolio digital, porque sé que muchos de sus trabajos ya los tienen en un formato digital, pero solo los muestran en físico también cuando se les pide. Pero ahora vamos a tener en claro la importancia del portafolio digital, del portafolio físico y qué elementos debería tener básicamente. Por otro lado, el armado de las cartas de presentación y su contenido. Para mí es muy importante conocer, bueno, en este caso que ustedes conozcan, qué tipos de cartas de presentación existen. Ya les he pasado algunos ejemplos, así que para mí es importante que esto esté dominado y los vamos a analizar el día de hoy. Y por último vamos a hablar de recomendaciones y conclusiones sobre estas dos herramientas que complementan el currículum vitae. Algo que hay que tener en claro sobre el currículum vitae, por ejemplo, es que este nos da la llave para entrar a la siguiente etapa conocida como entrevista laboral. Entonces, estas dos herramientas de la carta de presentación y el portafolio ayudan a que ese objetivo se cumpla. ¿Se entiende? Si hay alguna consulta o duda, por favor, escríbanla que la voy a responder leyendo inmediatamente. Gracias. Bueno, cualquier duda, por favor, tengan escribirlo. Mientras sí explico, igual no hay ningún problema. El portafolio, ¿qué es? Ya en la fotito se ve el ejemplo físico caucásico que da origen al portafolio. Y en este caso nos habla de que es una herramienta de presentación de las obras más representativas de todo artista gráfico. Por alguna razón, sobre todo por la manera en que el portafolio ha sido visto durante tanto tiempo, es que se vuelve la herramienta más acorde a la carrera de diseño gráfico. Si ustedes recuerdan o preguntan en una librería acerca de un portafolio, les va a mostrar estos folders, como los folders amarillos que hay, pero con la característica de que vienen en diferentes colores y las pestañas que se muestran en la fotografía son más amplias, debido a que, como portafolios, no folders, estos deben acaparar e informar de manera clara lo que se tiene dentro de su contenido. Entonces, de alguna manera en esta evolución digital, vemos a la izquierda un ejemplo de los portafolios físicos antiguos, lo llamaremos así, y a nuestra derecha el portafolio de un diseñador gráfico. ¿Cuál es la diferencia? La brecha digital. Bueno, ¿qué más podemos decir del portafolio? Refleja la identidad, la calidad de los trabajos y muestra el estilo, gustos y habilidades del artista. Gracias a la tecnología, pero obviamente no solo me refiero a que un portafolio digital puede ser atractivo a la vista, sino un portafolio en general. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la identidad que tiene un propio diseñador. Ahí, o con esta herramienta, mejor dicho, se puede llevar adelante y mostrar calidad, pero sobre todo tendencias.
No tendencias que vemos en la tele, tendencias de moda, tendencias mundiales, no, sino las tendencias que nosotros a partir de nuestra personalidad e identidad llevamos adelante. Bueno, ¿tienen alguna consulta? Colóquenla. Voy a decir siempre eso en cada diapositiva. Por si se olvidan, escríbanla en el chat que yo la respondo inmediatamente. Como siguiente punto, elementos para crear un portafolio. Al igual que con el currículum, pueden haber muchas plantillas, formatos, han debido ver mil formas de presentar un currículum. Lo mismo sucede con un portafolio, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que hay que entender que por lo menos mínimamente debe tener ciertos elementos que les permitan hacer y presentarse de la mejor manera. En este caso vamos a empezar a analizar cada uno de estos elementos. Y al mismo tiempo vamos a responder una de las dudas que ha habido respecto a las tareas, pese a que hay un documento de instrucción. Cuando me refiero con la tarea ¿qué quiero ver? Me refiero al ejemplo que ven en la diapositiva. Quiero ver la portada y la presentación. Lo vamos a llamar así. La hoja de la portada y la hoja de presentación. ¿Se entiende? La tarea es simplemente esto. Ojo, si ustedes ya han trabajado el tema del portafolio y lo tienen completo y no quieren hacer cambios, me pueden mostrar lo que ya han diseñado. Yo sugiero personalmente que hagan cambios. No sé en qué etapa lo habrán hecho. Tal vez ahora tienen otras destrezas que quieren mostrar. ¿Por qué? Porque ahora cada elemento lo vamos a ir disgregando con un ejemplo. A la izquierda de sus monitores o de sus celulares vemos el portafolio de Marco Castellán, Diseño y Comunicación Gráfica. ¿Qué opinión me pueden dar solo viendo la portada que él nos está mostrando? De alguna manera interesante, él nos muestra la abreviación de su nombre, una M y una C. ¿Qué opinión pueden o merecen para ustedes ese tipo de presentación? ¿Alguna crítica que puedan decir? Pues escríbanla en el chat. Parece gótico. Hace rato le di un comentario, pero justo se sobrepuso el otro. No está centrado. Ya. Tal vez ahí haya un poco de culpa por yo tratar de mostrar el tamaño, pero es una buena observación. ¿Qué otra más? Aquí dice, tal vez el de poner como portada no su logo personal. Ya, otra opinión interesante. Así como ahorita estamos hablando del portafolio de Marco, me parece dinámico, trata de mostrar elegancia. Gracias Valeria por la opinión. Así como estamos disgregando este portafolio, Mariel nos sugiere poner uno de los mejores trabajos como portada. Pues una estrategia interesante. Pero vamos a tratar acá de entender qué es lo que está sucediendo con él. ¿Ya? Por ejemplo, la opinión que yo tengo sin tener un conocimiento tan técnico como el que ustedes lo tienen. A mí me llama la atención el verde. ¿En qué sentido? Me refiero a la portada. Porque yo pensé tal vez que el nombre, su mismo nombre iba a entrar con letras verdes y porque no entiendo por qué está ahí. Tal vez es un sello que él pone en sus trabajos, tal vez es para que llame como lo está haciendo mi atención. Y esa MC me parece más una DC, ¿no? Tal vez porque yo escucho AC/DC, hago esa relación visual, ¿verdad? Entonces, con una portada, miren lo que hemos podido disgregar en opiniones y todas son muy diferentes, porque cada uno tiene una perspectiva. Entonces, por eso la portada va de ese lado.
¿Se dan cuenta? Hay que disgregar. Por eso la tarea era simple y compleja al mismo tiempo. Cuidado ahora digan, uy, yo ya he mandado mi portafolio, el licenciado va a decir que soy un rockero, que soy un emo, que soy fan de Naruto, no lo sé. Sino que la idea es cómo lleva adelante. Buena observación, puede ser porque esos color verde se va a ver más adelante. Yo lo he disgregado por paginitas para poderlo analizar mejor, pero ese verde puede que se disgregue, o mejor dicho, adelante, más adelante en la presentación podamos entender a qué se refería. Entonces, con la portada se hace ese análisis. Con la presentación, exactamente lo mismo, ¿verdad? La aclaración de la tarea tienen que hacer estas dos, la portada y la primera hoja que es su presentación. E incluso acá les estoy dejando un ejemplo, ¿ya? Marco Castellán, antes que nada, nos dice, hola, mi nombre es Marco y un gusto compartir mi portafolio gráfico. Si te agrada, podemos hablar por Skype y nos pone todas las redes de contactos que podemos tener con él. Y recuerda que no importa dónde estés. De cierta manera, él nos lanza una invitación y nos informa que él es una persona que va a estar dispuesta a atender tu llamado, dispuesta a conversar contigo. Entonces nos da una bienvenida. Y luego trabajo en colaboración con, él ha decidido llevar adelante la presentación o informarnos con qué tipo de empresas él trabaja, emprendedores, microempresas, y además al final nos aclara con cualquiera que se preocupe por su marca. Por lo tanto, por simple deducción, Marco Castellán nos dice que es un experto en el tema de la marca o que es lo que más le gusta hacer. Por lo tanto, su portafolio debería ser el reflejo de lo que nos está diciendo. Y para cerrar su presentación nos coloca las redes y contactos donde le podemos encontrar un WhatsApp, un correo electrónico y su, en este caso puede ser su página web o tal vez el punto ESI se refiera a alguna página donde podamos ver el portafolio digital o algunos trabajos digitales. ¿Se entiende esto? La tarea también consta de lo mismo. La diferencia es que yo no les he dejado ningún formato porque quiero ver qué interpretan por portada y presentación. Además, sé que ustedes ya han hablado del portafolio. Deberían saber que hay una presentación como una primera página interna a la portada. Pero les dejo un ejemplo, no quiero que lo hagan igual, preséntense como más les guste, pero hagan, la tarea consta de esto, mostrarme la portada y la presentación, que es la primera hoja. Bueno, si tienen dudas, consultas, comentarios, por favor, colóquenlas en el chat. Si también quiero saber si se escucha bien, todo en orden en ese tema, pónganme un ok. Gracias, gracias, Roger. Gracias, Valeria. Gracias, José Ignacio. Bueno, volveremos con lo siguiente. La siguiente página, en este ejemplo de Marco, tenemos sus datos personales. Yo sé que en el currículum los han puesto, pero muchas veces estos datos personales también se incluyen en el portafolio como un dato estándar, porque hay veces y situaciones en las que muchas personas utilizan el currículum vitae como una formalidad. Dicen, sí, ya me ha presentado, le ponen ok, pero por un proceso selectivo quieren ver el portafolio. Entonces ahí también tenemos que poner en claro quiénes somos. Bueno, obviamente eso le da o le quita un espacio a las hojas de un portafolio. Ya ahí hay una observación, está manejando los dos colores que nos ha presentado en la portada, lo cual ya me anuncia o me da la idea de cómo trabaja este muchacho, si yo me sé psicología del color o en ese sentido puedo decir lo usa bien, lo usa mal. Si sé también el hecho de la combinación de colores, puedo echarle una crítica. Tipografía, incluso aquí veo que más juega con los tamaños, ¿no? En la parte de perfil tal vez se ve un poco muy apreto o sin un espacio, que pareciera que no haya tanto espacio como en experiencia, en generación. Entonces, conocer este tipo de trabajos nos da la oportunidad de analizar, ¿ya? Lo que hay que rescatar en este es que de cierta manera también está colocando, exacto, el interlineado, está colocando datos, datos que son muy importantes conocer.
Ya les he dicho muchas veces, todo esto está en el currículum, pero hay situaciones en las que tal vez no aparezca. Así que mejor también mencionarlo de manera creativa en nuestro portafolio. Por ejemplo, el manejo de software no ha utilizado números, ha hecho un juego, ¿no? Con simbología en la cual podemos ver el nivel representado por cada círculo pintado de color blanco versus los que no están pintados para darnos una idea del conocimiento en las herramientas software que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un currículum estándar, ¿no? Y de una persona que se puede considerar todavía joven. Es del 89, ahí está incluso su fecha de nacimiento. ¿Tienen alguna duda, consulta? Escríbanla en el chat para poderla leer y continuamos también. La siguiente hoja es la que nos muestra sus experiencias laborales. En este caso nos menciona que en diseño gráfico y juega con una serie de iconos, ¿no? Un cuadradito verde, manteniendo los colores que había en la portada. Y nos comenta que ha sido freelance y diseñador junior. Si se dan cuenta, también utiliza un formato que se ha visto en los currículums. ¿Ya? No leí la última pregunta, ahorita la respondo, pero aclarar aquí, por ejemplo, ya, no, esto no es parte de su tarea. Yo solo quiero ver lo que estaba en la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque quiero ver primero su lado creativo. Ya luego la forma en que me lo demuestran va a ser diferente. Solo la portada y la presentación están en la primera diapositiva del ejemplo de Marco. Eso es lo que quiero ver. ¿Ya? Entonces, él coloca su experiencia laboral utilizando un formato del currículum. En este caso es el mixto porque hay datos cronológicos y obviamente una pequeña, bueno, unos 3, 4 párrafos explicando sus principales funciones. Ya no hay mucho que analizar acá porque ya conocemos cómo se arma este tipo de contenidos. La siguiente página en el portafolio de Marco es su índice. Si notamos, él no está colocando en ningún momento una enumeración de hojas. Sigue manteniendo los colores que ha puesto y por lógica él está ordenando sus trabajos. Muchos de los criterios para ordenar tu contenido y tus trabajos parten de la propia identidad que tú quieras mostrar, pero o sea, es decir, tú puedes decidir el orden, pero una buena estrategia es poder colocar a principio el arte en este caso o el contenido más fuerte, es decir, el que tú seas más capo. ¿Por qué? Porque a veces un portafolio, si es físico, tiene muchas hojas y no voy a verlas todas. Por otro lado, si es digital, también puede darse ese fenómeno que le ponga 2 clics y se pase la hoja. Entonces es mejor ponerlo más fuerte al principio. Es un consejo. Pero también se debería priorizar la postulación al cargo que tú estés buscando. Por ejemplo, si te estás postulando a alguien o a un puesto en el que el branding es la clave, lo primero que muestres en tu contenido debería ir relacionado al branding. Y específico también. Si en este caso, en el caso de Marco, vemos que tal vez su punto más fuerte sean los logotipos, ¿no? Porque tampoco está en un orden alfabético si se ponen a analizarlo. Tal vez lo más débil que él tenga es su imagen corporativa, o tal vez en su vasto número de trabajos, él los está seleccionando de los más bonitos a los no tan importantes, no tan buenos. Pero ojo, si no son tan buenos, tampoco deberían colocarse. De eso vamos a hablar más adelante. No sé si tienen alguna duda acerca de criterios para colocar el contenido de tu portafolio. Creo que no hay dudas. ¿Todo ok? Perfecto, gracias Iván. Continuando entonces con la exposición.
todo el tema de portafolios físicos ya han evolucionado, la tecnología nos está dando prioridades. En este caso, la clave va a estar en el portafolio digital. Es decir, por un tema, y yo lo recomiendo, de inversión, sugiero que ya empecemos a digitalizar nuestros trabajos. ¿Por qué o a qué me refiero con inversión? Si vamos a postular a un puesto laboral con un currículum vitae, ya hemos hecho una inversión de impresión de papel. Imaginen lo que sería hacer un portafolio físico full color. Tal vez por no querer hacer eso, yo no utilicé una gama amplia de colores. Entonces, automáticamente he limitado mis capacidades. En cambio, en un portafolio digital donde yo solo voy a compartir un link, debería explayarme. Muchas personas están optando en hacer esa transición, pero mantienen sus portafolios físicos. ¿Por qué? Porque es una gama de experiencia tener un portafolio físico. ¿Ya? Entonces, un portafolio digital o electrónico, también conocido, es un conjunto de materiales realizados a partir de herramientas tecnológicas y lo bueno es que tenemos un sinfín de opciones en el Internet. Voy a mostrarles algunas y les voy a pedir que los que las conocen coloquen en el chat ok, 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 si es que la conocen. ¿Ya? Y obviamente también viertan su opinión al respecto, si es buena, si es mala, porque tenemos que entender cómo funciona, ¿verdad? ¿Todo claro hasta el momento? Gracias, Roger. Recomendaciones en base a lo que ya estamos entrando, al portafolio digital. Sabemos que es una recopilación cronológica de trabajos, es decir, se recomienda que los ordenemos por tiempos, ¿ya? Ojo, una cosa es tener digital todos tus trabajos y otra es volverlas portafolio. Tú deberías tener una recopilación física y digital de tus trabajos por orden cronológico, para que hagas como está haciendo el compañero en la fotografía de la izquierda, revisando lo que ha hecho y ver la evolución que ha tenido como artista gráfico. Pero si yo tengo todas mis obras mezcladas o subo las fotos de cualquier año en cada situación, no voy a poder tener ese análisis. A menos que todo el tiempo me esté acordando, ah, cierto, este trabajo es del 2005. Ah, cierto, este trabajo es del 2007. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener bien en claro cómo llevar adelante este tema. Segunda recomendación, si tienen consultas, por ejemplo, ya les he dicho, escríbanlas en el chat. Sean selectivos. No puedo criticar su trabajo porque yo sé el tiempo que lleva hacer algún tipo de arte, pero la mejor crítica que ustedes tienen son ustedes mismos. No puede ser, y esto lo digo no con el ánimo de ser malvado, pero no puede ser que alguien tenga trabajos perfectos todo el tiempo. Hay errores, hay procesos que no han salido como quería, pero que al final se han vuelto trabajos. Los que entren en un portafolio tienen que pasar por ese proceso selectivo. Yo tengo expectativas para armar mi portafolio. Si el trabajo que he hecho no cumple, chao, no lo considero. ¿Se entiende? Es algo duro tal vez dejar un arte. Y otro, al ser selectivos me refiero, no creo que tengas 1 millón, ¿no ve? Y que te sea difícil elegir 100. Elegí los mejores. Tú también pon tus propios criterios. Una línea gráfica, de colores. ¿Algún tamaño recomendado? Me preguntan. Eh, Hay muchas estructuras para armar el portafolio. Por ejemplo, yo vi muchas veces que los logotipos se arman en grupos de 4, es decir, en una hoja
No tengo las medidas exactas de la hoja porque muchas de las plantillas varían, ya sean vertical o horizontal, pero tomaremos una hoja carta como ejemplo. En esa hoja carta entran 4 logotipos. Pero ojo, muchas veces es necesario colocar una breve descripción del trabajo. Eso va a depender para quién estés armando tu portafolio, porque el portafolio lo tienes que armar según la situación que venga. Entonces, si vas a poner un espacio, tal vez 4 sea muy incómodo. Tal vez puedas hacer uno en la parte superior izquierda, su descripción en la derecha, y el otro cruzado, ¿no ve? Ya la imagen en el lado derecho y su descripción en el lado izquierdo. O ambas artes en el lado izquierdo y la parte descriptiva en el lado derecho, o viceversa, ¿no? Eso depende mucho también de de qué forma quieren presentarlo y de qué forma encuentran ustedes, y ahí entran el tema de posición y ese tema, cómo hacerlo llamativo y atractivo a la vista, ¿ya? En el caso de logos, por ejemplo, les digo, yo he visto hasta 4, porque solo simplemente se están mostrando, ¿ya? Adaptar el portafolio según el público es lo que acabo de decirles, indirectamente se ha contestado eso. Siempre que presentes un portafolio, si es digital, lo bueno es que vas a poder hacer cambios rápidos. Si fuera físico, significaría imprimir todo de nuevo. No, acá va a ser muy simple. Prepara tus trabajos, acomódalos de la mejor manera y adelante. Acompaña cada elemento de tu portafolio con una breve descripción del proyecto. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que les decía antes, una breve descripción, ¿ya? Incluso si han visto muchas veces las notas o cuadros estadísticos que salen en el periódico, ¿qué es lo que se ve? Se ve la fotografía y abajito en letra pequeña dice fuente, tal lugar, tal instituto, tal cuadro, tal libro. Lo mismo podrían hacerlo aquí, colocar la fotografía y en la parte inferior colocar proyecto de lanzamiento de un flyer para la empresa Coca-Cola, tomarlo como ejemplo, ¿no ve? Entonces ya nos das una idea descriptiva corta de para qué ha servido ese trabajo. Y de paso informas para la persona que lee con qué tipo de empresas trabajas. ¿Se entiende? La última recomendación es cuidar la resolución de los trabajos. Yo sé que el digitalizar un trabajo, hablamos de tal vez solo utilizar un escáner o tomar fotografías. O si ya tengo o yo he hecho todo un proceso desde un boceto hasta un producto final, el tener un respaldo de todo eso le da mucho peso a la calidad de mi trabajo. Porque la mayoría te muestra el final y dices, wow, eres bueno. Pero analizándolo o llevándolo a este chico a situaciones más duras, más fuertes en el trabajo, ¿qué es lo que sucede? No puede lidiar con muchas cosas. Es decir, no había estado preparado para iniciar un proyecto desde inicio. Por eso es importante, si ustedes han hecho trabajos desde que han empezado en una hoja de papel hasta terminar en el producto final o en la promoción, un flyer final que han hecho, toda esa evolución y los muestra como artistas también completos. Pero hay que ver la manera original y estética, visualmente atractiva, de mostrarlo en un portafolio. Es como contar una historia. ¿Se dan cuenta? Muchos no tenemos gran cantidad de trabajos, entonces sería interesante contar esa historia. Entonces, una debilidad de no mostrar muchos trabajos la puedo cubrir mostrando en ese proceso la calidad y la forma en que yo trabajo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta? Creo que nada. Dice, ¿qué pasa si las ilustraciones son muy buenas? Ahorita te respondo, no he podido terminar de leer todo el texto, pero solo eran como práctica. ¿Qué descripción le ponemos si aún somos estudiantes? Ya. Obviamente esa práctica puede ir por dos lados. Si esa práctica ha tenido, ¿no ve? Un objetivo que sea un poco más grande que aprobar la materia,
puedes mencionar, que así parte de una campaña, que así para mostrar la promoción que se le puede hacer a una empresa, por más que sea ficticia, pero nos narras una pequeña introducción de ese arte. Ahora, como decía antes, si tus trabajos son muy buenos, entonces tienes mucho material para ir armando o historias o llevar adelante la presentación de tus trabajos. Trata ahí de ser muy cauto al armar el portafolio, ¿no? Hay muchas plantillas que incluso, aquí hay una de las páginas Behance y muchas, que si no están como plantilla, ellos te dan el espacio para que te hagas conocer. Entonces, compartir tus mejores trabajos es una de las mejores herramientas que puedes usar por los medios digitales. ¿Ya? Ahora la pregunta de rigor, aquí está la descripción de lo que es Behance. ¿Quiénes conocían Behance? Pongan un OK, por favor, en el chat. Álvaro lo conocía, Laura también, David. Perfecto. Entonces, supongo que están en Behance, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos a compartir nuestros artes. Yo no les digo porque tengo artes, porque no soy muy bueno dibujando, pero me gusta ver, ¿no? Soy muy fanático de imágenes y esas cosas. Bueno, Behance, como ya la conocen, la introducción es muy sencilla. Muestra y descubra trabajos creativos. Ese es su pequeño eslogan. Y es una red de sitios y servicios donde se especializa en autopromoción. Es decir, le dan un espacio a cada artista y en ese espacio él puede mostrarnos la calidad de trabajos que tiene, fotografías que él saca. Es su espacio propio, como su diario, ¿no ve? Solo que de imágenes. E incluso puedes contar alguna historia si eres muy creativo. Lo que también hace es que Behance también es una consultoría para generar sitios de portafolio en línea. ¿A qué me refiero? Es un espacio donde también te pueden ayudar y asesorar a llevar adelante tus proyectos. Obviamente este tipo de apoyo se va a generar una vez que tú generes en Behance un movimiento continuo, ¿no? Como en Instagram tienes muchos seguidores, digo, como en Facebook muchos seguidores. Lo mismo en Instagram, lo mismo en Twitter. Entonces Behance también rastrea ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque le gusta apoyar a los artistas, pero también ver la manera de generar con ellos algún tipo de estrategia de alianza. Por eso es gratuito. Piénsenlo, nadie pondría las cosas gratuitas así porque sí. Hay algo detrás de eso. Entonces, esta es una buena ventana para mostrarlos. ¿Tienen alguna duda? Gracias, Iván. Si es que tienen, como saben, la regla, colóquenla en el chat. Portafolio digital, Portfolio Box, mismo ejercicio. ¿Quiénes conocían? Pongan OK. Bueno, hay algunos que sí. ¿Cómo se maneja? Gracias, Gabriela. ¿Cómo se maneja Portfolio Box? Muy aparte de darte un espacio, porque al fin y al cabo los sitios web te brindan espacios, la idea es que tú puedas armar una web creativa, es decir, que dejes y permitas mostrar tu identidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro rubro la creatividad había sido el arma fundamental para llevar adelante las tareas. Por lo tanto, Portfolio Box, tú te creas tu propio portafolio online y utilizas el espacio que ellos te brindan para personalizarlo de la mejor manera, ¿no? Obviamente hay cosas que, como dice ahí, comenzar prueba gratis, cosas que van a tener un costo. Por ejemplo, lo más seguro es que cuando tú termines de hacer un super diseño y lo quieras usar en tu página, lo vas a usar, pero no vas a poder llevar adelante como un dominio propio. Es decir, que siempre para ver tu plantilla bien diseñada van a tener que entrar por medio de portfolio.net, entonces ellos también se publicitan. Pero no tiene nada de malo eso, la clave es que hemos mostrado nuestra identidad y cómo somos. Portfolium, ¿quiénes conocían Portfolium? Pongan un OK.
Bueno, Marcelo, Dimer también lo conocía. Creo que nadie más. Pero les explico cómo funciona o cuál es el objetivo. Tiene como misión ayudar a los estudiantes a conectarse con oportunidades. Esto es como una bolsa de trabajo, ¿ya? En Portfolium, ellos, si quieren verlo así, almacenan cierta información basado en los portafolios digitales. Y es una bolsa de trabajo para instituciones que busquen a personas asociadas para esto. ¿Por qué les pongo estas páginas que no son de acá? Si notan, incluso está en inglés. Porque nosotros como artistas deberíamos y tenemos la oportunidad de hacernos conocer de manera internacional por nuestros trabajos, cosa que en otras carreras es muy complicado lograr. Pero ustedes pueden hacerlo y con Portfolio hay esa posibilidad. Obviamente, amerita dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque lo que él hace es como tener un Facebook solo de portafolios para estudiantes, donde puedan mostrar el arte, crean foros para que puedan conversar entre ellos. ¿Se entiende? Entonces sería interesante interactuar en ese mundo, conocer a otras personas. Un diseñador gráfico confunden mucho con lo que es un contador. Debe estar en su computadora escribiendo todo el tiempo. O como un informático, ¿no? Haciendo datos todo el tiempo. En su caso, diseñando todo el tiempo. No creo que sea así, yo creo que el tema social es muy importante y el tema de contactos, por lo que entrar a Portfolio y conocer lo que otros hacen es muy importante también. ¿Tienen alguna duda o consulta de alguna de estas tres redes que hemos visto? Ya Roger me pregunta cuál de esas considero que es la más utilizada. La más utilizada es Behance. Eso se ha visto porque su objetivo es simplemente mostrar a las personas. No hay tanto show en eso, es solo un espacio. Pero también ahora quienes están aprovechando otra red social para ese tema es Instagram. Si ustedes son followers de alguna persona en Instagram, se van a dar cuenta de que también es un espacio potencial para el diseño gráfico, pero hay que saberlo manejar de esa forma. Si no lo hacemos así, se puede interpretar mal. Es decir, no lo estamos usando adecuadamente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda antes de entrar a esta ya siguiente diapositiva? Bueno, todo en orden entonces. Vamos a hablar de alguien que nos puede ayudar a complementar nuestro currículum. ¿Ya? En este caso, bueno, no es un alguien, ¿no? Me refiero a una herramienta, la carta de presentación. Si alguna vez han investigado sobre esto, también le dicen carta de motivación. Y es el tercer elemento que generalmente va para una postulación laboral. Es decir, tú llevas tu currículum, tu portafolio y tu carta de presentación. A diferencia del currículum, porque en los formatos que les he pasado estaban tres tipos de currículum, e incluso en las diapositivas y en el curso de la clase en vivo se ve el currículum creativo. A diferencia de ese, por ejemplo, en el creativo tú puedes hacer lo que quieras y mostrarte tal cual eres. En la carta de presentación, no. La carta de presentación tiene que ser un documento formal y no por un tema de ser aburridos, sino porque es un documento que al final tú en el pie de la página lo firmas. Entonces, un tema formal con tu firma tiene que tener ese peso, ¿ya? Entonces, el contenido de la carta tiene que centrarse en que tú menciones lo que puedes aportar a la empresa y la forma en que tú puedes llegar a encajar en la empresa. ¿Se entiende?
Mucha de la base de la carta de presentación está dado bajo ese tema. ¿Alguna consulta, duda? Bueno, continuamos entonces. Tipos de carta de presentación. Carta de presentación en respuesta a un empleo. Así como los currículums había diferentes formatos y tipos, bueno, en este caso más formatos, la carta de presentación puede ser en respuesta a un anuncio que hayan encontrado en el periódico y también hay un modelo de carta de presentación para que ustedes candidaten a un puesto laboral sin ninguna eh, invitación previa o en este caso respuesta o solicitud de la empresa. Es decir, a mí me gustaría entrar a Coca-Cola, así que voy a mandar mi carta de presentación de candidatura espontánea. No he visto ningún llamado para esa empresa, pero voy a listar mi currículum, mi portafolio y mi carta de presentación. ¿Se entiende? Ese es el uso que tiene esta carta. Puedes responder, porque para responder hay un formato, un anuncio de empleo, y para mandar por cuenta propia también hay un formato sugerido para que el tema de formalidad sea bien estructurado. Bueno, hay que conocer lo que tiene dentro esta carta de presentación. Yo sé que han debido ver muchos formatos y modelos. La mayoría de los ejemplos también en el currículum, lo que yo he utilizado, son de temas europeos. ¿A qué me refiero? Son formatos y modelos europeos. ¿Por qué pienso que son los más acertados? Porque en los ejemplos tratan de generar la formalidad de la mejor manera. Sobre todo si hay que aprender se arma un currículum, hay que tener una estructura clara. Es por eso que he tomado esos formatos y les he mandado como recursos. Y lo mismo en la carta de presentación. Esos formatos yo los he tomado para que sean considerados por ustedes de la manera más formal. Entonces, en esos ejemplos de carta de presentación, ellos plantean que vuelvas a colocar tus datos personales en la parte superior derecha, por encima de la fecha. Obviamente, en este ejemplo, se está hablando de que una persona no es, por ejemplo, emprendedor, porque un emprendedor debería mandar su carta de presentación en una de sus hojas membretadas, ¿verdad? Pero como no hay ese factor, se sugiere colocar los datos personales nuevamente. En el otro lado podemos ver los datos de la empresa, donde se coloca primeramente el nombre de la empresa y abajo se coloca, ¿no? Señor, el nombre o los nombres y apellidos de la persona a quien se va. Si esta persona, ustedes saben, tiene algún grado de formación, licenciatura, doctor, ingeniero, lo que sea, se coloca antes, ¿no? Señor, dos puntos, abajo, licenciado, ingeniero, adelante. Obviamente, en nuestro léxico, en la forma en que hablamos, al abogado le dicen doctor cuando en verdad no lo es, ¿no ve? Y al doctor en medicina también le dicen doctor cuando tampoco lo es. Son licenciatura en medicina general, es licenciado en derecho, ¿no ve? Entonces, a ese tema formal es al que yo me refiero. ¿Ya? Después de haber puesto el nombre de la persona, se pone el cargo que esta persona tiene en la empresa y la dirección. Y abajo se empieza con el saludo. Estimado señor y su apellido. Ahí mucho cuidado, algunos se chancean y colocan el nombre de la persona o vuelven a colocar el tema de señor doctor. No, no tiene sentido poner señor doctor. Ya, aquí me preguntan que muchos de los anuncios del periódico, por ejemplo, no tienen el dato de a quién o a nombre de quién mandar. Ahí pueden tomar dos opciones. La primera es que ustedes, porque también en el periódico siempre ponen una dirección y también colocan a veces un teléfono o un correo electrónico. Entonces, es tarea de ustedes averiguar mediante ese dato a nombre de quién mandar su carta de presentación. La segunda opción es que no hagan ese trabajo, cosa que
no entiendo por qué no lo harían, porque no es tan complicado, pero por alguna situación no lo pueden lograr, entonces mandan, ¿no ve? Señor o señores, en este caso, y en vez del nombre de la persona, el nombre de la empresa. Señores Entel, señores Tigo, señores Viva, por ejemplo. ¿No ve? En la parte de cargo pondrían empresa de telecomunicaciones, ¿ya? Y la dirección donde el anuncio del periódico les haya dicho. Lo más correcto sería que averigüen esa información, pero si no la pueden conseguir, se coloca de la manera que les he indicado. ¿Alguna duda? Gracias por la pregunta de hace rato. No hay problema, Laura. Muy bien, continuamos. Dentro de la carta de presentación tiene que haber una introducción y frase de apertura. ¿No ve? Se debe mencionar cómo nos hemos enterado de la vacante o oferta laboral y una breve reseña de nosotros mismos, la experiencia que tenemos y al final hablar de la empresa. En los formatos que les he pasado, esta estructura incluso ya está armada, tal cual se ve acá. Pero léanlo bien. Muchos toman el camino de decir, oh, el licenciado nos ha dejado un espacio en blanco, entonces solo tengo que llenar los espacios en blanco. No, lean toda la hoja. ¿Por qué? Porque si siguen leyendo este ejemplo que he puesto aquí, dice, ya tengo una licenciatura en Derecho. Entonces, por lógica, lo tienen que cambiar. ¿No ve? Cuidado, solo estén buscando los espacios en blanco y me lo manden así. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que puedan hacer esta primer párrafo, ¿no? Donde está la introducción y la primera frase de apertura, y empiezan a colocar lo que menciona en la breve reseña, ¿no? Sobre cómo se han enterado del puesto, una breve de ustedes mismos, que está ahí, hay un ejemplo muy clarito acá, y he tratado de dejarlo también el ejemplo en lo que les he pasado, para que no estén buscando palabras ribombantes, porque en este tipo de documentos la redacción es bien importante. Cuidado me escriba, ¿no? Y en ahí he tenido harta experiencia. No, tenemos que ser más formales. Entonces, este es un documento que tienen que leerlo más de una vez antes de imprimir y firmar. Ya la segunda parte de la carta de presentación, porque no es un documento, nunca supera una hoja, porque si superara, estás explayándote demasiado. Está la última frase, donde mencionas el interés y las ganas que tienes de ser parte de la empresa. La conclusión, donde tienes que colocar como un tip el interés que tienes para la entrevista laboral. Y de manera diplomática. En el ejemplo dice claramente, espero tener la oportunidad de conversar con usted en una próxima entrevista para personalmente exponerle mis conocimientos. Diplomáticamente le dije que me interesa la entrevista laboral. Obviamente, ser formales tiene que tener también acompañamiento de un buen currículum, bien redactado también, y de un buen portafolio atractivo visualmente. Después tienes que despedirte con una despedida cordial, reciba un cordial saludo, atentamente, también es otra de las que más se usan, y colocar la firma respectiva. Hay muchos emprendedores, por ejemplo, que les gusta colocar su sello, ¿no? Diseñador gráfico, ¿no? Mario Céspedes, por ejemplo. No lo veo tan formal. Para eso, si eres tan emprendedor, digamos, como dice ser, deberías tener una hoja membretada, ¿no ve? Y en la parte de arriba va a estar el nombre o el logotipo de tu empresa o el sello que tú dices. ¿Por qué? Porque este documento, les he dicho, tiene características formales. Entonces le quita un poco, ¿ya? Pero también ahí depende qué tipo de sello uses. Yo sugiero solamente que pongan su nombre, su apellido, el número de contacto, si es que arriba no lo han puesto. Porque eso también muchos te exigen. ¿Dónde lo vamos a contactar? Sí, mi celular está en la parte superior o está debajo de mi firma. Pero si se dan cuenta, pierde un poco de impacto cuando está debajo de tu firma porque alguien lo puede confundir con tu carnet. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta de la carta de presentación y cómo se debería armar?
Chicos, ¿alguna duda? ¿Cuál es la duda, Roger? Voy a activar. Profe, en nuestro medio se ha notado mucho, o sea, en el periódico, en avisos y demás, que mucha gente justamente en la carta de presentación, tienen que hacer el tema de ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahorita, pero es la pretensión salarial. O sea, he visto que en nuestro medio mucha gente dice, ¿no? Adjunte una carta y pretensión salarial, currículum, eso. Entonces, ¿en qué lugar sería adecuado ponerlo dentro de lo que es esta carta? Claro ¿Cómo? que Si sí. es que nos puede dar una pequeña guía en ese tema. Te agradezco por la pregunta. Como bien nos comenta, en nuestro medio es muy común que en los anuncios de periódico digan que menciones tu pretensión salarial. Yo sugiero que si no es necesario no lo coloque. ¿Por qué? Porque podemos entrar en un juego que no nos convenga, ya que nosotros mismos nos vamos a poner a pensar si he dicho bien, si he dicho mal, por qué he dicho tanto, por qué he dicho tan poco, ¿no ve? Entonces lo que podemos hacer en esas situaciones es también ser muy realistas. Tenemos nosotros ya que ir averiguando y saber en esa empresa cuánto le pagan a una persona que hace un trabajo muy similar o el mismo que nosotros. Ahí viene la parte de investigación. Si yo me voy a postular a un trabajo, tengo que averiguar todo lo posible de esa empresa. Les doy el ejemplo más simple. Cuando entras o quieres entrar a la función pública, tú puedes ver mediante las páginas de internet cuánto es el presupuesto para ciertas áreas y cuánto le pagan a los diferentes niveles de profesionales y niveles técnicos en la alcaldía, en los ministerios. Entonces, esa es una buena referencia si quieres postular a la alcaldía, porque ya está esa información. Sé que en otro tipo de empresas es muy complicado, pero nosotros debemos tener información de todo nuestro rubro porque es algo que nos compete saber. Más adelante, en las próximas semanas, vamos a hablar también de ese tema. ¿Cómo y qué criterios utilizo para saber cuánto debería cobrar como emprendedor? Y lo vamos a debatir, así que también lo vamos a ver conmigo. Pero por el momento, si se van a postular hasta antes de ese momento algún tema, eviten colocarlo, pero si es extremadamente necesario, hagan esa investigación, ¿ya? Y si no pueden hacerlo con empresas parecidas o similares, tienen que llegar a otras personas que también conozcan que trabajen su rubro y que ellos les den referencias del monto económico. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda o consulta? Dime. Buenas tardes, profesor. Pregunta acerca de el tipo de carta de presentación que vamos a hacer. ¿Qué tipo vamos a hacer? ¿La espontánea o la que responde a un anuncio? Muy O bien, gracias nosotros por la pregunta. decidimos cuál. La pregunta dice, ¿no? Respecto a la carta que van a realizar, ¿cuál van a hacer? Para mí sería interesante que ustedes tomen la decisión de hacerlo, porque si han visto el contenido, ya está simplemente para llenarlo. O sea, para mí más importante era que ustedes tengan una buena carta de presentación para utilizar cuando lo vean conveniente. Porque los escenarios son dos, o se postulan de manera espontánea o se postulan mediante un anuncio del periódico. Entonces, es indiferente, digamos, cómo lo puedan hacer, pero yo les sugiero que lo proyecten, porque más ahí va a importar la redacción que tengan, lo proyecten al trabajo ideal que tengan. Incluso pueden colocar, ¿no? Mi trabajo ideal es este. Si recuerdan, una de las tareas es el video y la pregunta clave ahí es esa, ¿verdad? ¿Cuál es ese trabajo ideal? ¿No? Se van a presentar y van a decir su trabajo ideal.
Entonces, traten también de anexarlo de esa manera. No, porque no va a haber una forma de medir eso, ¿no? No puedo ponerme yo en el lugar ni de uno de periódico ni de una empresa cualquiera para determinar si lo han hecho bien o mal. Más es el tema práctico. Así que les doy la libertad también de poderlo hacer, pero que vean cómo se redactan las cartas y si pueden plantear ustedes una mejor y quieren mi opinión de lo que han puesto, con mucho gusto yo les voy a ayudar. ¿Algo más, chicos, en la carta de presentación antes de pasar a la siguiente diapositiva? De nada, Álvaro. Bueno, creo que todo claro. Continuamos con la siguiente. Recomendaciones, ¿no? En cuanto a las herramientas que hemos visto. Investiga la empresa. ¿Por qué? Porque tienes que saber realmente cómo armar tu carta respecto a lo que ellos quieren. Si tú adivinas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué logros ha hecho la empresa en el mercado y cuáles son sus mejores productos? Tú vas a poder enfocar tu redacción a decir que eres bueno en ese tema. Que tú alguna vez es importante que menciones que has trabajado en esa situación. Y si tú averiguas los valores institucionales que ellos tienen, por ejemplo, ellos tienen en su pirámide de valores que por encima de todo está la puntualidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Entonces vas a poder redactar en la carta, en la reseña de ti mismo, que puedes y que cumples eso. No vas a poner directamente, yo cumplo todos los valores que ustedes tienen. No, sino que vas a mencionar, yo soy una persona responsable que valora mucho y ha tenido gran experiencia en el trabajo en equipo, así como también tomo el tema de la puntualidad como el factor esencial de la responsabilidad que tengo. Listo, ya has mencionado las tres de una manera bonita y diplomática. Pero ¿cómo vas a saber qué poner? En base a tu investigación. También tienes que averiguar qué hace el puesto de trabajo y qué valor tiene en la empresa. Lo que les decía antes, ¿no? Vuelvo a reiterar la recomendación, porque solo así vas a estar bien informado de hacerlo, ¿ya? Y otra recomendación, no te emociones al escribir. Muchos quieren colocar ahí su historia de vida, ¿no ve? Yo desde chiquitito en el kinder dibujaba hermoso y bonito y nunca me salía de la línea. Por ejemplo, ponen esas cosas. No interesa. No te vamos a evaluar desde kinder. No es relevante. Entonces, redacta solo cosas importantes en tu vida, si es que quieres mencionar cosas pasadas, pero que nos muestren la clase de profesional que eres. Por eso la carta de presentación es un documento formal. ¿Se entiende? ¿Ya? Como recomendación en ese no te emociones, es que la hoja de la carta de presentación, mejor dicho, no pase de ser solamente una plana. Y con un espacio bueno para poner tu rúbrica, ¿no? Tu firma en este caso. Si hay preguntas, ya saben, escríbanlas por favor. Ahora sí, todos conocemos al meme del nerito que está allá, todos con los dedos en la frente, y estén atentos a qué cosas no se incluyen en la carta de presentación. Faltas de ortografía o gramática. Puede que te hayas rajado en tu currículum, esté muy bueno, y tu portafolio también. Pero la carta de presentación es lo que casi siempre leen. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas documentación de tu currículum y todo eso, sellan tu carta de presentación como la contraparte de que tú has entregado algo. Y luego tú vas con tu carta, yo he entregado esta documentación, ¿cómo me ha ido en la postulación? Y te van a atender. Pero si tiene faltas de ortografía o gramaticales, te va a ir mal. Lo que tienen que poner ahí es preguntar el salario o demandar un salario bastante alto. Ahí va lo que les recomendaba antes. En la carta no pregunten y saludos cordiales. ¿Cuánto me van a pagar? O mencionar en algún lado como indirecto. No es recomendable. Ya habíamos aclarado antes que si la situación lo amerita y no tenemos otra salida, lo hacemos. Pero si podemos evitar el balazo, como se dice, hagámoslo. ¿Ya? Pasarte de listo y datos estrambóticos. Hay mucha gente que exagera sobre sí mismo. Yo soy el más responsable del mundo mundial.
Mentira, no lo eres. Yo soy el más creativo y tengo 1000 obras para probarlo. Y llevan un portafolio y no llegan a las expectativas. No pongan cosas estrambóticas. No está bien. ¿Ya? Pongan las cosas que los hacen ver también humildes. Porque en la entrevista laboral, ese es el objetivo ahorita. Ahí si quieren van a mostrarse tal cual son, con su identidad y todo eso. Lo vamos a hablar en su momento. Pero por ahora, para la carta de presentación, no necesitamos ser tan espontáneos. Tratemos de entrar en el tema formal. Tampoco lo que se debe hacer en la carta de presentación es criticar experiencias pasadas o de educación. Cuidado, pongan en su carta de presentación. Yo soy una persona que trabaja mucho en logotipos, porque han visto que a ese lado va el anuncio del periódico, y en diseño. Pero hubiera tenido en un ambiente laboral mucho mejor que el de mi instituto o en mi casa o en mi otro trabajo, lo hubiera hecho 1000 veces mejor. No, nunca una crítica tiene que ser mencionada ahí. ¿Por qué? Por más que tengan razón. Porque habla también mal de ustedes. Muestra falta de fidelidad y de compromiso hacia los lugares que los han apoyado en su momento. ¿Ya? Y dar información incorrecta, no mientan. O coloquen algún dato suyo mal, que no tenga o que cuadre con el currículum, ¿no ve? Por ahí pecan algunos a poner un número de carnet, tal vez. Al escribir mal su nombre, cosas que he visto una que otra vez y era un poco raro, pero no quiero que les pase a ustedes, ¿ya? Y la última recomendación, si ustedes van a colocar su correo electrónico en los datos, porque es un dato que muchos te piden ahora, de la era digital, ya no te piden tu celular o un número telefónico para llamarte, sino que te mandan todo al email. Cuidado, tengan su email como el de un niño, ¿no ve? Ángel infernal, luz de mi vida, ¿no ve? El más bonito 777, no, o sea, esos correos olvidémonos. Créense un nuevo correo si es que no hay de otro, ¿ya? Para evitar llevar adelante ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Bueno, ¿tienen alguna consulta antes de las conclusiones finales? Creo que nada, así que para concluir, chicos, un portafolio es un elemento que refleja nuestro talento y habilidad, como habíamos dicho en los objetivos. Utilícenlo de la mejor manera y ya empiecen a digitalizar lo que tienen. Ya es hora de estar en el mundo que queremos, ¿no ve? Un mundo digital, donde tengamos muchas más oportunidades y también cuidemos el planeta ahorrando hojas. El objetivo de la carta de presentación es llegar a la etapa de la entrevista laboral. Sí o sí ustedes tienen que llegar con la carta de presentación a ponerle el cherry al pastel sobre la entrevista laboral. Y por último, la calidad de las herramientas complementarias. Es decir, si tú tienes un buen currículum, complementalo con buenas herramientas. Un buen portafolio, atractivamente excelente, visualmente mejor dicho, y con una carta de presentación bien redactada y formal. Esos son los datos que te van a permitir conseguir empleo. Entonces, así como nuestro compañero Squirrel, vamos a buscar empleo. Ya conocen el currículum, ya conocen el portafolio, ya conocen la carta de presentación, hora de buscar trabajo. Aquí están nuevamente mis datos. Si tienen alguna consulta, está mi número celular, mi correo electrónico, ya tenemos también el grupo de WhatsApp. Sírvanse de comentar ahí. ¿Tienen alguna consulta, chicos, para antes de cerrar la clase?
Me preguntan si lo voy a subir a la plataforma. Sí. Em, una vez, bueno, tengo clases también igual más tarde. Denme por favor hasta mañana o como un tope pasado para subirlo también las clases, pero lo voy a tratar de hacer igual inmediatamente, ¿ya? Para que ustedes también tengan, la voy a subir al UBA para que puedan verla, así que estén atentos a la plataforma. También, chicos, si es que tuvieran problemas, sé que hay a veces muchos problemas con el UBA. Bueno, la recomendación es que generalmente se dan estos problemas porque se satura. Eso significa que todos mandan su tarea o a la misma hora o al final. Así que por favor traten de evitar eso, avancen de a poquito, con calma, porque siempre estoy haciendo un seguimiento de lo que ustedes hacen, ¿no? Y si tienen muchas dudas también escríbanme, yo siempre estoy dispuesto a responder las preguntas. Si en algún momento tardo en responderles, no se sientan mal, puede que esté dando una clase tal vez, entonces solo es ese detalle, pero siempre lo voy a hacer.